platicaré un poquito como la complejidad de la problemática. Es importante porque mi concepto afecta de fondo en ciertos aspectos la labor del instituto. Me concreto en primer lugar a hacer referencia al tema de la Guardia Nacional. La Guardia Nacional es un cuerpo encargado, como dice su artículo 5, el artículo 5 de su ley, que tiene por objeto realizar funciones de seguridad pública, ¿no? A que todas estas funciones de seguridad pública es en todo lo que le compete a la federación. Y en su caso, también establece convenios para que haga de alguna forma las labores mismas de seguridad pública con entidades federativas y con municipios. Es decir, el punto de partida es ese. Hay un cuerpo policíaco, esta Guardia Nacional, que a su vez está fundada en la propia Constitución, que fue creada por su ley el 27 de mayo de 2019. Esta ley de la Guardia Nacional le da como atribuciones, esta es una parte importante, eh, porque le da en la fracción tercera de su artículo sexto, le da la facultad de salvaguardar bienes y recursos de la nación. Entonces, dentro de las labores de seguridad pública, también le asigna esta tarea de salvaguardar bienes y recursos de la nación. Eh, en este sentido, es decir, el cumplimiento de la labor del, de la Guardia Nacional me parece que se ajusta a lo que le mandata su legislación. El problema con el caso de su participación en el Instituto Nacional de Antropología, concretamente en las zonas y sitios de monumentos arqueológicos, es donde ha habido una serie de problemáticas que efectivamente ha llevado, y recuerdo perfectamente el pronunciamiento que ustedes emitieron, donde de alguna manera ya alertaban sobre esta problemática y pedían explicación al señor director Diego Prieto. Fue en junio, bueno, mayo-junio, cuando se anunció, para ser exacto, el 29 de mayo, si no mal recuerdo, que se anunció que la Guardia Nacional haría labores de vigilancia en recintos arqueológicos. Entonces, en este sentido, la idea era que se tenía que reforzar la seguridad en distintas zonas arqueológicas. Ustedes recordarán que en ese contexto había habido problemas, por ejemplo, de violencia o de incluso hubo un caso de una persona que se encontró muerta dentro del sitio en Teotihuacán, si no mal recuerdo, aparte de cuestiones que tenían que ver con temas de seguridad también en la zona de monumentos arqueológicos en Chichén Itzá. Déjeme decirle que Chichén Itzá, desde hace muchos años, diría yo, es un problema sumamente complejo, al grado de que ha habido ocasiones que se ha llegado a considerar Chichén como un problema de seguridad nacional. Pues porque han ocurrido varios delitos, ¿no? Entre ellas incluso el tráfico de estupefacientes, entre otras cuestiones verdaderamente preocupantes. Eh, no es también desconocido la problemática por la que están transitando varios sitios arqueológicos también en el sur-sureste, en la propia península, en donde hay sitios arqueológicos o zonas ubicadas
en tierras ejidales en su caso. En algunos otros casos, pues ha habido procesos de expropiación. El tema es que en todos estos lugares, con el argumento precisamente de brindar tareas de seguridad pública, entiendo que se estableció un acuerdo con el Instituto Nacional de Antropología e Historia para que la Guardia Nacional vigilara alrededores de distintos sitios arqueológicos. Les menciono, por ejemplo, el caso de Teotihuacán en el Estado de México, Palenque y Bonampak en Chiapas, Calakmul en Campeche. Entiendo también que se ha reforzado la vigilancia por la Guardia Nacional en Monte Albán, Oaxaca, en Tehuacán, Puebla, en Tulum y Cobá, en Quintana Roo, en el Tajín, en Veracruz y desde luego, como les mencionaba, en Chichén Itzá, en Yucatán. Total que hay una fuerte presencia de la Guardia Nacional en estos lugares. ¿Cuáles se supone que son las tareas que tiene que realizar la Guardia Nacional, ¿no? Recorridos en los circuitos de las zonas arqueológicas. De hecho, la inconformidad en sus orígenes fue que la Guardia Nacional no tendría por qué estar dentro del perímetro, digamos, que abarcan estos sitios, sino en los alrededores. Otra de las tareas que se les asignó fue el control de tránsito y aplicación de la normatividad en materia de viabilidad. Otra fue la vigilancia en áreas de estacionamientos y otra apoyo a las áreas de protección de las zonas arqueológicas. Digamos que hasta aquí estaría justificado, estaría explicado por qué la Guardia Nacional llega, digamos, a estos lugares en el instituto. El problema empieza cuando empieza a transgredir, digamos, estas tareas que le son asignadas. Incluso he tenido noticias de que hay miembros de la Guardia Nacional vestidos de civil que transitan dentro de los sitios, dentro de las zonas de monumentos. Incluso también tengo información, evidencia de que en algunos casos, concretamente en el caso de Tulum, la Guardia Nacional ha desplazado prácticamente al personal de vigilancia y custodia y se han hecho cargo del ingreso de turistas a estos lugares, lo cual pues evidentemente excede del acuerdo para realizar las funciones. Es más, hasta el propio director del instituto recientemente acaba de enviarle un oficio al comandante de la Guardia Nacional donde le pide pues sujetarse, digamos, a las tareas acordadas de vigilancia a realizar en estos sitios. Entonces, lo que ha ocasionado inconformidad de parte de compañeros trabajadores que se han denunciado incluso es una especie de atropellamiento, digamos, a las tareas establecidas para un personal determinado. El grave problema de esto, y yo creo que aquí es donde está la mayor complicación, es que esto se da en un contexto prácticamente de militarización de todo el país en donde ya más allá de la Guardia Nacional, las Fuerzas Armadas se encargan de llevar a cabo una serie de tareas que preocupa, se ha discutido, se ha hecho público en los medios lo riesgoso de todo esto, ¿no? E incluso se ha planteado que lo peligroso es que las Fuerzas Armadas, que es el otro problema, las Fuerzas Armadas se están haciendo prácticamente responsables de muchos de los rubros de la administración pública o de tareas de la administración pública, incluso al grado de llegar a desempeñar labores prácticamente de una nueva clase empresarial, ¿no? Que sería la clase empresarial de las Fuerzas Armadas. Vamos, el ejército forma parte ahora hasta del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, ¿no? Entonces,
si a eso agregamos que en el caso de lo que se conoce popularmente como patrimonio cultural, que concretamente estamos hablando en este caso de zonas de monumentos y sitios de monumentos arqueológicos, el problema es que evidentemente sí hay un problema de tráfico ilícito, sí hay un problema, sí sigue habiendo un problema de saqueo, sí sigue habiendo un problema que va más allá de las atribuciones del instituto, donde interviene fiscalía, donde interviene policía, donde interviene incluso Cancillería, etcétera, etcétera. Es decir, ya rebasa por mucho las atribuciones del instituto. En el caso de Chichén Itzá o en el caso de la seguridad pública, son tareas que rebasan las facultades del instituto. Entonces, es explicable, digamos, que la Guardia Nacional asuma estas tareas, pero siempre y cuando se sujete a las funciones que se le asignan y no invada, digamos, tareas que el propio instituto tiene asignado e incluso tiene personal capacitado para ello. El problema entonces es que, digamos, habría una parte de justificación que tendría que ver con las tareas del instituto. ¿Por qué? Porque incluso sé que se ha capacitado a un grupo de la Guardia Nacional especializado en labores de persecución de delitos contra estos bienes, contra el tráfico ilícito de bienes culturales, llamémoslo así, en general. De hecho, recordarán ustedes que se firmó un convenio con esta organización policíaca italiana, los Carabinieri, para que vinieran a capacitar a este cuerpo especializado. Pero esa es otra tarea, esa es otra labor, es una labor de inteligencia, es una labor incluso realizada en aduanas, es una labor que se puede desempeñar en otras. Ese es otro tema. Pero argumentar que se ha hecho, argumentar que van a desempeñar tareas de seguridad pública o de cuidado, de prevenir el delito en los sitios arqueológicos, en las zonas de monumentos arqueológicos, me parece que se extralimita a las tareas que le corresponderían en todo caso. Entonces, si ustedes se dan cuenta, por un lado es el tema de la Guardia Nacional, por otro lado es el tema de las Fuerzas Armadas. Lo más grave, y no voy a profundizar en esto porque es muchísimo, muy complejo, lo más grave es este tema del proyecto del Tren Maya. Y en el proyecto del Tren Maya hay una serie de complejidades. Solo voy a referirme a que tengo información, datos concretos de cómo el instituto cada vez más y más resulta desplazado, ha resultado desplazado, al grado de que por ahí comentaba un arqueólogo célebre que era escalofriante ver incluso que la propia Secretaría de la Defensa Nacional emitió una convocatoria para contratar arqueólogos. Y lo más serio es que hay datos que he obtenido más bien en el sentido de que mucha gente está siendo contratada. El mejor de los casos es que hay arqueólogos que están contratando sin ton ni son. Ese es el mejor de los casos. Eh, ¿Por qué digo el mejor de los casos? Pues sí, porque se supone que para hacer trabajos de salvamento, que además no hay claridad de qué tipos de trabajos están haciendo, en qué consisten esos trabajos, si son, si son tareas de salvamento, no cumplen con los requerimientos de salvamento, el tema de las contrataciones, qué tipo de personal se está contratando. En muchos casos, en el mejor de los casos, llegan arqueólogos sin tener la menor idea de la región maya. En el peor de los casos, hay pasantes, hay estudiantes, incluso de arqueología, incluso se filtró por ahí que personal de las propias Fuerzas Armadas haría labores de salvamento. O sea, es gravísimo realmente, ¿no? Porque el propio instituto, entonces va a llegar un momento, sumado con el otro problema que quiero plantearles y ahí ir terminando mi intervención, es que lo más grave es que llegará un momento en que se podrá señalar con toda razón, bueno, y entonces, ¿para qué queremos un instituto de antropología? Si puede venir con toda facilidad otra instancia, en este caso las Fuerzas Armadas, a desempeñar las labores que el instituto lleva a cabo.
¿Por qué no esos recursos fueron asignados al instituto para que fuera el instituto quien a tratar a los arqueólogos? ¿Quién controla eso? ¿Qué está pasando con el resultado de la realización de estos trabajos, entre comillas, de salvamentos? Hay situaciones gravísimas y lo están denunciando en estos días ecologistas del gravísimo daño a cenotes, por ejemplo, ¿no? Cuevas, etcétera. Es decir, es un panorama bastante grave, delicado, pero es casi impenetrable. ¿Por qué? Porque están bajo control de las Fuerzas Armadas. Entonces, tenía entendido que en días recientes, incluso varios arqueólogos que habían sido contratados renunciaron por lo despótico del trato, por los abusos de alguna manera de personal militar. Entonces, el instituto prácticamente ha quedado a un lado. Mi primer deber es transmitirles a ustedes más o menos el panorama de lo que está sucediendo, cuál es la circunstancia por las que se está transitando. Esto sumado, termino con esto, no a esta idea, sino a la constatación de que la administración, de que la parte administrativa de nuestro instituto, de verdad, de manera triste, diría yo, está hecha a pedazos, está convertida en un caos. Tanto así es que los propios sindicatos han tenido que organizarse, han tenido que salir a la calle para poder reclamar derechos, no solo derechos adquiridos, sino derechos legalmente establecidos en disposiciones normativas, convenios de prestaciones, etcétera, etcétera. De entrada, creo que todo acto de interés público, todo acto que tiene que ver con el cumplimiento de las atribuciones institucionales, eh, que es un ámbito, es un campo que entra dentro de la esfera del derecho a la información. Eh, no sé, no sé, incluso yo creo que bien señala que los consejos, en su caso, podrían estar cumpliendo con esta función, informando, pero yo creo que ni siquiera eso, o sea, yo creo que es la comunidad en general, yo creo que es incluso hasta a la opinión pública en general, ¿no? Porque es un asunto de interés público. Si no decimos nada, nosotros también estamos aceptando esta lógica de actuación institucional. Los sindicatos como, como entes, como instituciones dentro del instituto, cumplen una función importante y desde luego sé que en este esfuerzo de unidad que están llevando a cabo, deben pronunciarlo. De hecho, sé que lo han planteado, sé que lo han cuestionado. Yo creo que esa es una ruta y eso me parece que es muy válido. Pero la otra es tendríamos que pronunciarnos nosotros como comunidad del instituto, como restauradores, como investigadores, como custodios, como trabajadores. Yo creo que ese es el camino para que incluso la acción sindical sea fortalecida, pues como comunidad también tenemos que iniciar una iniciativa de labor, de extrañamiento, de denuncia de una serie de agravios que se están dando, ¿no? Entonces, yo creo que eso podría ser un buen complemento para poder hacerlo. Además de discutirlo, ¿no? De seguir discutiéndolo, de profundizarlo mucho más, de tal manera pues que esto se haga voz. Me parece muy importante señalar eh, que hay una fuerte tensión en el área de arqueología, ¿eh? Hay una fuerte tensión, pero ¿saben cuál es el problema? Y a esto se parece a aquella oración que le decía Don Quijote a Sancho Panza, ¿no? Cuando se enfrentaban a la iglesia, ¿no? Y aquí quizás, lo digo con todo respeto, al consejo y al área, en este caso de coordinación. Si ustedes preguntan, y es lo que se anuncia en las mañaneras, y hay cuestionamientos con relación
a lo que se está haciendo en el ámbito arqueológico, dicen, no, no, todo está en orden, todo está bien, todo se está haciendo conforme a la normatividad. ¿Y cómo sabemos eso? Por eso les digo, ese es el muro impenetrable, porque a diferencia de otros casos, cuando es posible, por ejemplo, que los sindicatos vayan y vigilen lo que están haciendo, cuando un grupo de especialistas vayan, visite o inspeccione lo que se está haciendo, etcétera, no pasa necesariamente en este caso, ¿eh? ¿Por qué? Porque hay un muro impenetrable. Son dos cosas importantes. Primero, pues lo que van a alegar, pues es también un tema de interés público, es un tema también de utilidad pública, el tema de ese medio de transporte. Recuerden ustedes que también se emitió un decreto donde se declaran proyectos de seguridad nacional. Entonces, un proyecto de seguridad nacional, pues así se pare todo el mundo de cabeza, se hace porque se hace. Va más allá, digamos, de la decisión, en este caso, del instituto. Entonces, es un verdadero desafío, es una verdadera complicación cómo se hace. Y en eso, en el mejor de los casos, que fuera, digamos, proyecto más o menos con cierta normalidad, pero aquí se integran las Fuerzas Armadas. Y si hay algo que es impenetrable, eh, son las Fuerzas Armadas. Y esa sí es una fuerza descomunal. Entonces ahí es entendible, digamos, podría ser entendible la actuación del instituto, ni modo que se oponga, ni modo que diga que no. Y si dice no, peor todavía, porque pasa por encima de él. No, entonces, eso. Y por otro lado, vi que nuestra compañera Claudia puso para el caso de este programa de mejoramiento de zonas arqueológicas, las llamadas promesas. Bueno, para empezar, yo tengo entendido que ese programa está súper atrasado, que debió haberse llevado a cabo, iniciado en agosto y en varios casos apenas está por iniciar, ¿no? En segundo lugar, yo veo muy confuso el tema de cómo funciona en los distintos sitios, en los distintos lugares. Respecto del resguardo de los materiales que se excavan, fíjense, dice nuestra compañera Claudia, los materiales de excavación. Pues, ¿qué no se supone que es un salvamento? Y si es un salvamento, no, no es solo excavar, es un proyecto. Y el proyecto tiene que tener objetivos claros. Tiene que tener, digamos, metas, etcétera, a cumplir. Y si se están resguardando, resguardando los arqueólogos, me pregunto en qué condiciones. En dónde. Es decir, es muy complejo y lo peor que podemos hacer es no hacer nada y no decir nada, ¿no? Entonces, solo agradecerles, ustedes siempre, de verdad, en tan poco tiempo que lleva su organización sindical, es un ejemplo en muchos aspectos, son quienes se han pronunciado casi, casi de manera inmediata, son quienes han tenido iniciativas, etcétera, y yo les agradezco mucho la confianza de invitarme, ¿no? Yo creo que estemos o no de acuerdo en algunas cosas, lo valioso de esto es conversar, es generar pensamiento crítico. Lo peor que podemos hacer es no hacer nada y no decir nada, ¿no? Entonces, les agradezco a ustedes por su confianza y pues ahí quedamos a la orden.